Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es 3 de septiembre de 2025 y 500 drones más 24 misiles de crucero en una sola noche. Madre mía. Esto no fue un ataque cualquiera. Fue una de las ofensivas aéreas más masivas de este año, otra vez. Pero más allá de los números y las explosiones, este ataque masivo de Rusia lleva consigo un mensaje. Una señal dura, brutal y contundente dirigida tanto a Kiev como a Occidente. Un mensaje que dice: la guerra de desgaste está en marcha, las negociaciones son inevitables y con cada explosión el precio de la negativa se vuelve más alto. Palabras que dijo el presidente Vladimir Putin ya hace varios años. Hace 2 años. Cada día que pasa va a ser más caro para Ucrania. Y bueno, en este video analizaremos este último golpe, los avances en el frente, el caos que se apodera de la retaguardia ucraniana y el oscuro plan que, según los expertos, se está ejecutando para llevar a Ucrania a un colapso total. Esto es más que un resumen militar, es una inmersión en la lógica detrás de la guerra. Así que empecemos con el resumen de la operación militar especial para el 3 de septiembre. Y podríamos decir que el Tu-160 cayeron sobre Kiev. Rusia envió una señal, Kiev pagará un alto precio y los veteranos huyen. Bueno, como les he dicho al inicio, Rusia ha lanzado uno de sus ataques más potentes contra Ucrania desde el mes pasado, con 502 drones y 24 misiles, paralizando la red eléctrica y el transporte. Esta es una señal dura para Occidente y Kiev. Las negociaciones son inevitables y el precio de la negativa aumenta con cada explosión. En el frente, las tropas rusas avanzan, mientras que en la retaguardia de las Fuerzas Armadas ucranianas se observa desintegración y deserción. Los medios occidentales dan la voz de alarma. Moscú libra una guerra de desgaste donde cada nuevo ataque acerca el colapso de la resistencia ucraniana. Así que todo esto lo vamos a discutir ya en este momento. El ejército ruso, a pesar de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre su malestar por las acciones de Putin, ha lanzado un ataque conjunto masivo contra el territorio ucraniano. No solo se desplegaron misiles Gerán, sino también misiles de crucero Kaliber. En total, se estima 502 vehículos aéreos no tripulados y 24 misiles de crucero atacaron a Ucrania por la noche. Y para esto se utilizaron bombarderos estratégicos. Rusia continúa atacando infraestructuras críticas, lo que podría tener graves consecuencias para el sector energético ucraniano. ¿Se recuerdan que ya habíamos hablado que quizás se avecinaba ese gran ataque a la infraestructura energética de Ucrania y se estimaba que iba a ser para el 15 de septiembre, a la segunda semana de septiembre? Y yo les decía que yo pronosticaba que iba a ser quizás antes, quizás el momento que Vladimir Putin regresara a Moscú. Pues parece, no estoy diciendo que haya caído en lo cierto, pero tiene sus primicias, ¿no? Se reportaron explosiones en Kiev, Lutsk, Lviv, así como en las regiones de Chernivtsi, Vinnytsia, Chernihiv, Ivano-Frankivsk, Rivne y Zaporizhia. En la región de Cherniv, una instalación de infraestructura fue alcanzada, dejando sin electricidad a más de 30,000 hogares del distrito de Nishin. En la región de Ivano-Frankivsk, una instalación de infraestructura también fue alcanzada. Se ha instado a los residentes de Kalush de no enviar a sus hijos a las guarderías ni a las escuelas debido al deterioro de la calidad del aire. Se sabe que en la región de Kirovgrad, la estación de tren de Shaminskaya, responsable del servicio de rutas de tránsito de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona centro-sureste, fue atacada debido al ataque de 16 geranías. 2 edificios de producción de estación fueron destruidos junto con las locomotoras diésel y de tracción eléctrica,
4 transformadores se quemaron en el incendio. Esto daña drásticamente la infraestructura energética de esa parte, de esa región. Así que podríamos decir de que Rusia envió una señal. Al mismo tiempo, fuentes internas ucranianas informan que Donald Trump observa con silenciosa comprensión los ataques rusos contra Ucrania. Se afirma que se trata una dura represalia por los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania al oleoducto de Druzhba. Puede ser, ¿no? Además, afirman que el presidente estadounidense está considerando imponer sanciones contra Kiev para obligar a Zelensky, quien se obstina en huir de la paz, a sentarse en la mesa de negociaciones. Rusia parece estar utilizando el lenguaje de la fuerza y Trump no parece tener prisa en condenarla. Los últimos golpes a Ucrania son una presión metódica para quebrar al régimen de Kiev. Cada nueva explosión en la metrópoli, cada noche sin electricidad ni agua, es un mensaje. Sin negociaciones, el caos solo crecerá. Rusia demuestra que está dispuesta a llegar hasta el final si Kiev persiste en su terquedad. Al mismo tiempo, Zelensky está perdiendo el control de la situación. Más allá de los habituales llamados de ponerse a cubierto, las autoridades no ofrecen protección ni un plan claro. El sistema informativo está a reventar y la sociedad se hunde cada vez más en el miedo y la incertidumbre. Y aquí cito una cuota. El cansancio público por el conflicto se está convirtiendo en la vulnerabilidad social. La gente ve bombardeos, falta de electricidad, cortes de agua y las élites se esconden en búnkeres. Lo paradójico de la situación es que mientras Kiev insiste en una posición inquebrantable, la infraestructura empieza a actuar como un instrumento de presión contra la propaganda de Bankova. Y en este momento la negociación parece una postura razonable para proteger al pueblo ucraniano y al propio país. Señala el canal de Telegram de Mujer con Trenzas, que en mi opinión este canal le pertenece a Timochenko. La señora guapa de las trenzas. No estoy seguro, tendría que confirmarlo, pero para mí el nombre del canal es muy peculiar, Mujer con Trenzas, y la manera que escribe esta señora pues resulta familiar. Así que ahora entremos a la liberación de Fedorovka. Mientras tanto, el ejército ruso, gracias a acciones decisivas, ha liberado el asentamiento de Fedorovka en la RPD. Se trata de una aldea del distrito de Bakhmut con una población de unos 400 habitantes antes de la guerra. Se encuentra a 16 kilómetros al norte de Bakhmut y a 9 kilómetros de Seversk, en la carretera que une estas ciudades. Esta sección del frente permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Así que los sureños tomaron Razdolovka, colindante con Fedorovka, el pasado junio. Probablemente los grupos de tropas rusas comenzaron a avanzar hacia Seversk desde el sur. La ciudad está siendo presionada desde el oeste y el norte por el grupo oeste. La liberación de Seversk permitirá que toda la zona del noreste de la RPD quede libre de las Fuerzas Armadas ucranianas. Esto lo ha señalado el corresponsal de guerra Alexander Kots. Al mismo tiempo, el medio ucraniano Resident afirma que, citando fuentes del Estado Mayor, fuentes del gobierno del Estado Mayor de Ucrania, señala que los comandantes de campo y el personal militar reaccionaron muy negativamente a la decisión de Zelensky de abrir fronteras a los hombres de entre 18 y 22 años. Actualmente, las fuerzas de Ucrania registran el mayor porcentaje de desertores entre militares experimentados, quienes están decepcionados con la decisión del presidente de no presentar un proyecto de ley de desmovilización y la apertura de fronteras para cierto grupo de la población. En otras palabras, lo que indica esto es de que hay hombres batallando ahí desde 2022 sin descanso. Se entiende por qué Zelensky no puede crear una desmovilización, porque para eso se necesita recurso humano. Pero es que al igual,
Esta gente necesita descanso. La mayoría de los militares simplemente abandonan sus unidades en el frente, por lo que la dotación de personal en el frente disminuye constantemente. Y ahora, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa muestra imágenes de Kupiansk. Ya sé que ustedes me van a decir, Rodolfo, ¿cómo insistes con Kupiansk? Pero es lo que hay. Así que el Ministerio de Defensa ruso anuncia el control sobre la mitad de la ciudad. El departamento militar publicó imágenes que fueron filmadas desde un dron en Kupiansk. La grabación muestra claramente que el ejército ruso controla la mitad de la ciudad con las banderas de la Federación Rusa. Los luchadores rusos ya están de pie cerca del edificio de administración de la ciudad, el estadio Spartak, la subestación de energía de la ciudad y otros lugares. Así que el video muestra a militares rusos en el centro de la ciudad, así como en las áreas de los edificios administrativos e industriales más importantes, incluyendo cerca del edificio de la administración de la ciudad, cerca del estadio Spartak en Sportivny Ladne de Kupiansk, la subestación de energía de la ciudad en Energetic Street y cerca de la torre de televisión en la calle 1 de Mayo. Esto lo ha dicho el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa en un comunicado. ¿Ok? Así que las Fuerzas Armadas rusas se están preparando para bloquear unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la orilla oriental del embalse del río Oskol. Toda la dirección ha comenzado a moverse. No estamos hablando de un punto de inflexión, pero estamos hablando de varios puntos. De todos los puntos que están presentes ahí han empezado a moverse casi como que en sincronía. La dirección operativa de Krasnolimansk comenzó a traer generosamente buenas noticias para Rusia sobre los logros de sus tropas. Los éxitos en las batallas por los bosques de Kremensky, sobre que hemos hablado casi toda la semana pasada, se sumaron a las victorias ganadas durante el asalto del nodo ofensivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Torskoye y Zerezhny. Eso se los presenté yo a ustedes la semana pasada con mapas y una pequeña explicación didáctica de lo que está sucediendo en ese bosque. Los soldados rusos de asalto pueden presumir de éxitos locales en las batallas por un gran distrito rural fortificado en el centro de Shandrigolovo. Sin embargo, en este momento lo más importante está sucediendo más al norte en la franja de los pueblos de Redkodub, Glushchenkovo y Andriivka. Allí las Fuerzas Armadas rusas continúan llevando a cabo la tarea de aislar a las tropas ucranianas en la orilla oriental del embalse del río Oskol, tratando de cerrar un área de decenas de kilómetros cuadrados para el suministro y la evacuación de armas y equipos pesados. ¿Ok? O sea que regresamos otra vez al corte de comunicaciones, a la destrucción de la logística ucraniana, básicamente impidiendo que la retaguardia ayude al frente ucraniano. En este momento las tropas rusas han logrado llegar a Malievka. Quedan unos 8 kilómetros del asentamiento clave de Pesky Radovkovsky. Al mismo tiempo, el frente de ataque en dirección al embalse Oskol se está expandiendo hacia el norte. Los soldados de asalto rusos noquearon a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la aldea de Andriivka. La situación se volvió aún más grave para Ucrania que a mediados de julio, cuando la pérdida de la aldea de Redkodub obligó a la Tercera Brigada a atacar para eliminar el rendimiento operativo formado de las Fuerzas Armadas rusas. En ese momento, su rendimiento operativo del ejército ruso se limitaba solo a los pueblos de Redukov y Karpovka. Ahora, la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha empeorado, tanto que el mando ucraniano se ve obligado una vez más a atacar de nuevo a Redkodub. El plan de Ucrania es menos ambicioso esta vez.
dado que no puede cortar la prisa, obliga al ejército ruso a reducir el avance cerca de Malievka y sentarse fuertemente en las defensas de Redkodup. Es vital ralentizar a las unidades avanzadas rusas, ya que el tiempo ganado puede permitirles reagrupar sus fuerzas e intentar contraatacar el área de Malievka. Por lo tanto, las tropas ucranianas pueden tratar de retrasar el aislamiento de sus unidades en la orilla oriental del embalse de Oskol. Tienen una mínima ventana para quizás tener un poco de éxito. Ahora, hablemos de un tema que yo sé que es muy controversial. A mí me gustan estas cosas porque aquí es donde esclarecemos las verdades, ¿verdad? Herramientas de guerra de información. La guerra de información y la propaganda no son las armas más mortíferas, ¿de acuerdo? Pero a menudo las más efectivas. Hay técnicas simples en la superficie. Sustitución de conceptos, malabares con significados, presentación emocional, pero también hay métodos más complejos que son más difíciles de notar. Entre ellos se combinan las incilaciones con anclas de fiabilidad y preservación del material. Hay un evento que está filmado ahora, pero se muestra cuando sea más rentable. Me explico. Yo preveo que algo va a suceder porque va a haber una construcción en la carretera de mi calle. Un ejemplo, ¿no? Entonces vengo yo y voy a filmar antes de que ellos entren. ¿Ok? Que todo está normal, que todo sigue allí, que no hay ningún cambio. La compañía entra y hace sus cambios. Y este video que yo me he reservado, lo demuestro después de la obra y enseño, ven, no ha pasado nada, todo sigue igual. ¿Me explico? Algo así está sucediendo en el frente de batalla. El prefaco no tiene un conjunto de contraherramientas, ni experiencia, ni acceso a la imagen real sobre el terreno. Esto es lo que usan los propagandistas ucranianos, convirtiéndolo en las puestas en escenas de fuertes victorias. ¿Ok? Y ya les voy a explicar por qué. Hoy, los recursos ucranianos distribuyen un mensaje del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, basado en el material falso del 425 Regimiento de Asalto Separado, que reclaman la ocupación del pueblo de Udashnoye. Sin embargo, de hecho, los ucranianos lo dejaron la semana pasada. Y ahora era necesario devolver el recuerdo, al menos en imágenes. ¿Ok? Al mismo tiempo, en el sector occidental de la dirección de Pokrovsk, las Fuerzas Armadas de Ucrania apenas tienen la fuerza para tratar de mantener una gran aldea de nuevo. Así que el 425 ejército decidió salir de la situación con la gracia inherente al lado ucraniano. Para el video, se tomaron imágenes donde los grupos de asalto disparaban lanzagranadas a una casa vacía. Y luego instalaban una bandera de Ucrania en el techo de un edificio en las afueras del noreste de Udashny. ¿Ok? La georrelación está fuera de toda duda. El edificio de ladrillo, como pueden ver ustedes acá, se muestra que el pueblo es realmente, que es el único edificio en el pueblo. ¿Ok? Pues si se dan cuenta, está al borde del pueblo. Así que este video fue grabado aparentemente a finales de la primavera o principios del verano, cuando las tropas rusas solo estaban en las afueras del este y las Fuerzas Armadas ucranianas mantenían un control sobre el asentamiento. Luego hubo un periodo relativamente tranquilo que les permitió, qué sé yo, abrir unas cuantas latas y cocinarlas. El lugar donde se instaló la bandera estaba a 1,5 kilómetros de las posiciones de las Fuerzas Armadas rusas. Se podría decir que es una distancia bastante segura.
Las hostilidades activas en el sitio se reanudaron solo en julio. ¿Ok? El mando ucraniano de nivel medio es muy consciente de que ciertas posiciones son inevitablemente recuperables, que las van a perder. Entonces, por supuesto, también es obvio para los oficiales ucranianos que después de la pérdida de la frontera, viene la orden de devolverla con más alto grado de probabilidad. Y no hay la fuerza para eso, pero sí hay ingenio. Hay una cámara y una comida enlatada, preparada de antemano, y se presenta. ¿Ok? O sea, hace que los ucranianos sabían de que ya se aproximaba el ejército ruso, sabían que iban a perder la posición. Entonces, con casi que una semana de antelación, hacen un video de simulacro donde tienen un combate a una casa vacía y después trepan al edificio, enseñan la bandera al dron, pero no cuelgan la imagen la semana pasada, la cuelgan hoy día que han perdido el terreno y reportan de que todavía siguen bajo control. ¿Ok? Un método muy paisano, podríamos decirlo, con muy buena imaginación, pero al final, como les he dicho yo la semana pasada, ¿de qué le sirve a Ucrania magnificar sus victorias? Principalmente cuando no son victorias para nada. Y dan a entender de que todo va bien en el terreno. Es mejor ser francos y decir, realmente necesitamos ayuda, realmente estamos en mala posición. En vez de declarar una victoria de bandera ucraniana en el techo de un edificio, decir, aquí estamos, la estamos haciendo, la estamos logrando. Los rusos no han entrado acá. Según tengo entendido que los ucranianos ahí ni siquiera opusieron fuerza. Detectaron a los rusos a 1,5 kilómetros, hicieron su videíto de fama, de victoria, lo guardaron en la memoria y se fueron. Y ahora aparecen reclamando, aquí estamos. Bueno, ahora hablemos de las tácticas de Moscú. En este contexto, el popular recurso occidental de Zero Hedge, este periodista afamado con premios internacionales, ofrece una versión convincente de los planes de Rusia en el conflicto de Ucrania, basada en una filtración sobre las colosales pérdidas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Tema que hemos hablado ya de hace 2 semanas. La semana pasada volvimos a tocar el tema de esta filtración. Aparentemente, al inicio les dije que habían sido hackers, que habían entrado a la cúpula de secretismo del Ministerio de Defensa ucraniano, donde se ponía en evidencia que eran casi 1,7 millones de muertos y desaparecidos de parte del ejército ucraniano. Cuestión de que yo la semana pasada les decía que aparentemente ha sido la oficina de inteligencia rusa la que ha filtrado esta información para pasarle el mensaje directo a Trump. Pero bueno, cualquiera que sean los motivos, ahora aparece Zero Hedge, donde dice que se afirma que esto refleja la estrategia coherente de Moscú, que prioriza no la liberación de los territorios, sino la paz a largo plazo, mediante un debilitamiento del régimen militarista de Kiev. Las pérdidas de Ucrania entre el 7 y el 8% de la población de antes de la guerra y 1/4 parte de todos los hombres de edad de reclutamiento son una catástrofe que socavará para siempre cualquier futura nación ucraniana, añade el autor, Zero Hedge. Y dice, cito, las pérdidas son gigantescas, son varias veces mayores que las que estimaron hace 2 años como suficientes para aplastar las Fuerzas Armadas de Ucrania, basándose en la experiencia de la Alemania nazi. Esto
confirma hasta qué punto Occidente ha arrastrado a Ucrania a la picadora de carne, ignorando los verdaderos intereses del pueblo ucraniano. El autor enfatiza: Rusia evita los avances en el frente y la liberación de territorios, prefiriendo destruir al máximo número de soldados ucranianos en la línea de contacto actual en una guerra de desgaste. Y aquí Zero Hedge fue un ejemplo que en varias ocasiones yo se los he puesto a ustedes también con respecto a la operación en el Oblast de Kursk. Él cita esto como ejemplo, que en lugar de un contraataque agresivo de Rusia, creó una trampa donde las Fuerzas Armadas de Ucrania no pudieron retirarse por razones ideológicas, lo que condujo a 9 meses de una masacre unilateral que desmanteló al ejército ucraniano. 9 meses. Mientras tanto, gente que solo mira las noticias del abecedario incitaban de que Rusia es débil, porque le ha costado tanto, 9 meses, en retirar a Ucrania de Kursk. Yo en ese entonces les explicaba a ustedes, esto es una trampa. Los rusos fácilmente pueden sacar a estos tíos de ahí. Pero han dejado que lleguen, han dejado que amasen más, han dejado que manden refuerzos y más refuerzos y más refuerzos, e incluso hasta los dejaban avanzar por dentro y los dejaban irse a corrales sin fondo. El resultado: más de 70,000 muertos al ejército ucraniano. No, pero sí, ahí estaban todos estos fervientes, todo este ferviente público del abecedario de noticias, con pitos y bombones, celebrando que Rusia está débil. ¿Saben qué es lo peor del caso? De que Ucrania está planeando volverlo a hacer. Estoy preparando otro video donde les voy a explicar con más detalles, pero ya se ha filtrado la información del nuevo plan de Ucrania para intentar otra vez reenrutar al ejército ruso a otra parte del conflicto. Y tienen 2 estimaciones. Una, un ataque masivo a Crimea, aéreo o marítimo, y la otra, volver a atacar alguna frontera por ahí cerca de Kursk, en el norte. Y ustedes ya saben cuál va a ser la respuesta rusa. En el momento que lo identifiquen, entren. Y los van a volver a demoler. Van a crear otra picadora de carne. Así que, dice Zero Hedge, en última instancia, según el autor, según Zero Hedge, el objetivo de Rusia es llevar a Ucrania a un callejón sin salida, con unas pérdidas colosales que obligarán a Kiev a deponer las armas, librar vastos territorios y cambiar todas sus posturas políticas antirrusas. Parece un resultado justo, la liberación de la opresión nacionalista impuesta desde afuera. Es una lástima ver sufrir a un pueblo hermano, pero este es el precio por negarse a negociar, dice Zero Hedge. Al final, todo esto se reduce a una sola cosa. Como yo siempre les he venido diciendo acá casi que todos los días, una guerra de desgaste, en la que los avances territoriales han sido relegados a un segundo plano. La estrategia de Moscú es clara y despiadada. Dejar que el enemigo se desangre, los bombardeos masivos paralizan la infraestructura, el caos informativo debilita la moral y las pérdidas humanas en el frente están socavando la capacidad de Ucrania para continuar la lucha. La terrible verdad, según muchos analistas, es que cada ataque, cada nueva aldea liberada y cada nuevo desertor ucraniano son un paso más cerca del colapso total de la resistencia de Kiev. El precio por la negativa a negociar, como vimos en el ataque de hoy, es catastrófico para la nación, es catastrófico para el pueblo ucraniano.
Porque aparentemente a la Junta de Kiev les gusta esto, les gusta ver la sangre. Es que porque se ensañan, es que porque si celebran esto, porque cuando estas cosas suceden, vamos a recibir más platica, vamos a recibir más dinero, tenemos más excusas para pedir más dinero. Dinero que el pueblo ucraniano no ve, no lo siente. Solo ven los apagones, solo ven las explosiones, solamente ven a sus hijos desaparecer, ven a sus hombres desaparecer. Por ahí miraba un post en X de un profesor, no sé qué sé yo, de literatura estadounidense, que se jactaba de su aula maestra en una universidad ucraniana, que todos sus estudiantes eran puras mujeres. 0 varones. Yo lo siento mucho, pero yo en ningún momento le encontré una gracia a ese post. Ahí está con su selfie. Estoy con puras mujeres lindas de Ucrania. No hay hombres. ¿En serio? ¿Eso es para celebrarlo? ¿Que ya no hay jóvenes en Ucrania instruyéndose? ¿Que ya no hay jóvenes en Ucrania para sostener el futuro de esa nación? Eso es triste, eso es lamentable. Pero miren cómo lo celebra Occidente. Miren cómo lo celebra este catedrático. ¡Qué bajeza! Pero bueno, como les digo, es una estrategia brutal. Parece ser la única forma de alcanzar la paz a largo plazo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que esta estrategia es justificada por el objetivo de ponerle fin al conflicto? ¿O es un precio demasiado alto a pagar por ambas partes? Déjenme saberlo en comentarios. Y con esto concluimos el resumen de la operación militar. Más de qué hablan, porque tenemos más cosas que hablar de lo que ha sucedido en Tianjin, China, y de otros ataques que están saliendo en redacción. Así pues, de que si les ha parecido este resumen, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse, que le ayuda al canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.